Me da mucho gusto que esta noche nos acompañe aquí en La Notadura Santiago Nieto. Él es extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Lo comentamos cuando estuvo hace unas semanas por acá, que lo íbamos a tener de manera recurrente, y me da mucho gusto que esté esta noche por acá, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que cambian muchas cosas en 2 días, en 3 días. Imagínate, en 3 semanas que estuviste por acá. ¿Cómo ves cómo se han movido las olas? ¿Cómo ves, por supuesto, lo de la Procuraduría General de la República, la postura de cada uno de los candidatos? Sí, a ver, creo que lo primero que tenemos que decir es que hay un problema de diseño institucional en la norma electoral que nos lleva a este espacio. A ver. Terminan las precampañas, que es primero, a ver, hay que decirlo, tuvimos unas precampañas cuando en realidad no debimos de haber tenido precampañas porque todos fueron precandidatos únicos, ¿no? Sí. El segundo tema es que a partir de que terminan las precampañas y hasta el 29 de marzo estamos en la etapa de intercampaña. Resulta que ningún aspirante, pues, candidatos virtuales de sus partidos, falta que tengan el registro ante la autoridad electoral, ante el INE, no pueden hacer proselitismo, no pueden pedir el voto, no pueden hacer reuniones públicas con los militantes de sus partidos políticos, y entonces no hay forma de atraer el voto a favor de una propuesta, porque además no pueden difundir sus plataformas electorales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este periodo de intercampañas es cuando empezamos a ver que existen mayores elementos de guerra sucia. ¿Ah, sí? A partir ¿Es en este momento en donde se en este momento empieza la guerra sucia, se intensifica porque la idea ya no pueden en este momento generarse más allegados, y lo que hacen es quitarle votos al otro, buscar descalificar al otro. Y después ya vienen las campañas electorales, donde el mensaje es, digamos, doble. El mensaje es, por un lado, buscan el voto, y por otro lado buscan inhibir el voto contrario, y ya en 3 días antes de la jornada electoral y durante la jornada electoral, el principal problema que se presenta es recoger las credenciales de electores o temas de actos de temor o intimidación a los electores, que la única motivación que tienen es inhibir el voto por parte de los simpatizantes de las otras fuerzas políticas. Yo creo que ese es el tema que tenemos hoy en día sobre la mesa. Es un tema que tenemos que reflexionar. ¿Para qué queremos casi 1 mes y medio de intercampaña cuando en realidad podríamos acortar los plazos y ya ir directamente a las campañas electorales para efecto que se empiecen a debatir en el ámbito público las ideas de unos y de otros? Así que esto es resultado del sistema que manejamos en la precampaña, intercampaña, los tiempos. Yo creo que tenemos un sistema absolutamente abigarrado, y yo creo que eso genera este tipo de cuestiones absolutamente innecesarias. A ver, en realidad, ¿qué tenía que hacer la PGR emitiendo 3 comunicados señalando que había una posible vinculación en una carpeta de investigación de un candidato presidencial, si todavía no había determinado esa carpeta de investigación en sede ministerial y no había un pronunciamiento en el ámbito de la propia impartición de justicia? Es decir, no había una judicialización de la carpeta de investigación. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Qué necesidad? También plantearía, si era un asunto de interés público, yo creo que sería muy interesante conocer cuál fue el criterio que sostuvo el Comité de Transparencia para hacer pública información de un video grabado al interior de la PGR, en donde hay una conversación privada entre un candidato presidencial con su abogado. Allá hay un tema que nos debe recordar cómo en España, en el año 2012, en una sentencia del Tribunal Supremo de la 75-2012, se inhabilitó hasta por 11 años a Baltasar Garzón por una conducta similar: grabar las conversaciones entre abogados, claro, entre abogados y personas vinculadas a un proceso penal. La verdad es que qué necesidad de hacerlo en este momento. Creo que debemos de ser todos, académicos, medios de comunicación, servidores públicos, muy respetuosos del Estado de Derecho para evitar polarizaciones y evitar que el día 1 de julio tengamos un país polarizado por los efectos de la campaña electoral. ¿Qué te pareció la declaración de López Obrador del día de hoy? Esta de no me voy a reelegir. ¿Cómo la tomas a bote pronto? A ver, yo diría, hay que ser muy claros, hay una tradición histórica muy fuerte en el país, es un principio de corte constitucional, que es la no reelección. México, no solamente desde el plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz en el 76, también Francisco I. Madero lo planteó en 1910, 1911, y es Álvaro Obregón el que cambia esta regla para que pueda haber una reelección en 1928. Por supuesto que a la muerte de Álvaro Obregón se estableció un principio en donde nadie a nivel presidencial puede buscar la reelección. Creo que hacer una mención respecto a ese tipo de prácticas pues es absolutamente innecesaria. O sea,
sea, fuera de lugar. Está fuera de lugar en un país como México, donde todos sabemos que la tradición constitucional implica pues, la no reelección. Por supuesto que se coincide en el ámbito de que hay que redoblar el esfuerzo, los trabajos, las horas de inversión en el servicio público para poder cambiar muchas cosas que se tienen que cambiar, sobre todo en los temas de corrupción. No sé, ¿viste los informes de percepción ciudadana de Transparencia Internacional o del World Justice Project? La verdad es que creo que sí tenemos mucho trabajo que hacer por delante para mejorar las condiciones del país, porque esto de ser el país 135 de 180 países analizados en materia de corrupción nos debe llevar a una reflexión muy importante de qué estamos haciendo en esa materia, ¿no? Es un tema también fundamental lo que se ha dicho desde el Instituto Nacional Electoral, el tema del conteo rápido, el tema de los debates, este conteo rápido propuesto por el INE, en donde dicen, bueno, pues a través de cuadernillos, en esta primera columna que es presidencial, vamos a tener alrededor en una muestra, ellos calculan entre 9,000 y 10,000 casillas, el conteo rápido de presidencia, y podremos tener los resultados a las 11 de la noche. ¿Qué te parece la idea de este conteo rápido y también el tema de los debates? A mí me gustaba el modelo originario de la reforma del reglamento de elecciones. El INE lo que planteaba es que, déjame ponerlo así, la LEGIP establece en 2 artículos, en uno el procedimiento para contar los votos y en otro, el 292, establece que en caso de que haya boletas que se hayan introducido de forma errónea en otras urnas electorales, hay que sacarlas y acomodarlas digamos, en el paquete electoral correcto para hacer el cómputo de todos los votos. Lo que el INE había aprobado era un acuerdo para efecto de poder abrir todas las urnas y entonces clasificar las boletas electorales y empezar a contar ahora sí elección por elección para tener resultados más rápido. El Tribunal Electoral terminó revocando esa decisión en una posición pues, por 5 votos, la mayoría de 5 votos de los magistrados. A mí no me encanta porque fue como una interpretación muy gramatical cuando las leyes en materia electoral se tienen que interpretar en su función, en la funcionalidad. ¿Para qué queremos? No a la letra. No a la letra. Su función. Hay la posibilidad de interpretar desde la perspectiva gramatical, sistemática y funcional, pero la función es un tema muy claro. ¿Cuál es la finalidad del derecho electoral o cuál es la finalidad de un programa de resultados electorales preliminares? Que la ciudadanía tenga resultados de la elección de forma rápida. ¿Qué hace el INE? Pues señala que ahora, en términos de la propia legislación, la legislación habla de algunas hojas sueltas, se va a instrumentar un cuadernillo, se van a poder tomar los votos de los resultados elección tras elección para estarlos notificando. Imagínate una elección cerrada, en donde a tercios o a pares, en una elección cerrada, de que no tengamos resultados preliminares pronto, creo que sí puede ser un motivo de tensión. Y es necesario que ese tipo de cosas queden muy claras antes de la jornada electoral. Los debates. Bueno, 3 debates. Al final del día, creo que la distribución geográfica es una primera aproximación interesante. Creo que la idea de hacer los debates mucho más flexibles, creo que también es un tema importante. La idea es que se puedan responder frente a los problemas que se presentan de forma sistemática. Y los temas que se están planteando me parecen interesantes. Empezar a hablar sobre corrupción y seguridad, por ejemplo. Tenemos durante los últimos años un reporte de 230,000 personas muertas por homicidio doloso en el país. La verdad es que es importante que se empiecen a debatir más allá del mensaje electoral, políticas públicas congruentes para enfrentar este tipo de problemas. Ha faltado esa discusión, ¿no? Ha faltado esa discusión en la boca de los candidatos. Sí. Puntualmente, tal vez no adelantar un gran proyecto, pero sí decir, estas son mis 3 vías para el tema de la corrupción, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema del campo. Han faltado muchísimas voces informadas, creo. Sí, ahorita el tema es que no pueden difundir sus plataformas electorales sin pedir el voto, pero cierto es que cuando tengan las reuniones, por ejemplo, con la Asociación Nacional Bancaria, mañana deben de hacer unas propuestas que sean mucho más sólidas, más allá del discurso retórico. Creo que el punto central debe estar en propuestas sólidas para poder resolver los problemas que se están planteando. Santiago Nieto, con esto nos despedimos. Hoy amanecemos con la noticia de evita PRI discutir el caso Odebrecht. El PRI en la Cámara de Diputados se negó a debatir sobre sanciones a servidores públicos por el contrato otorgado a una filial de Odebrecht en el proyecto Etileno 21. En tanto, legisladores de la Coalición por México al Frente reclamaron la corrupción en el gobierno del presidente. ¿Cómo lee, Santiago Nieto? México ocupa el lugar 135 del índice de percepción de la corrupción de transparencia. Brasil y Perú están 40 sitios arriba de nosotros.
¿Por qué? Creo yo que la respuesta está en que ellos procesaron en serio el tema de Odebrecht, cayera quien cayera. Y creo que es un tema central porque habla de un modelo de corrupción expandido en América Latina que vincula procesos electorales, pero también vincula cohecho, vincula otro tipo de actividades delictivas de servidores públicos e impacta directamente en uno de los problemas centrales de México, que es la corrupción. Bueno, pues Santiago Nieto, te tendremos por lo menos una vez al mes, ya van a ir empezando el tema de las campañas, así que seguramente cada 15 días. Gracias por estar esta noche por acá. De hecho, Santiago, nos veremos. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, pues